Humanismo en la era digital. Humanism in the digital era. Humanism in the digital era. Humanismo en la era digital. Digital Humanity. Humanidad digital. Digital Humanity, Humanidad Digital. Humanidad Digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta temporada número 2 de Digital Humanity. Mi nombre es Balán Mendoza. Hola, yo soy Rodrigo Bernardino y es un placer estar en esta segunda temporada que la verdad se me hizo eterno el tiempo que estuvimos fuera del aire. Y pues muchísimas gracias a Radio Osamento por habernos dado esta segunda temporada. No, pues un gusto estar aquí. Y pues bueno, ha sido una aventura trepidante. Ha sido como un sub y baja, un viaje ahí en este parque de diversiones. Pero bueno, pues ya estamos de vuelta y que tenemos ahí grandes planes para todos ustedes. Esperemos que les haya agradado todos los temas que estuvimos tocando el año pasado. Y pues bueno, traemos ahí varios temas, ¿no? Que hemos estado monitoreando la evolución de varios de ellos, ¿no? Entonces, y también unos nuevos que no hemos discutido, pero que poco a poco iremos sacando. Pero bueno, pues ya estamos aquí de vuelta, que es lo más importante. Por ahí también estamos ya creando las cuentas del resto de las redes sociales, porque sabemos que bueno, pues cada quien de repente o tiene todas o tiene una que a lo mejor usa más. Entonces vamos a hacerles fácil que puedan comunicarse con nosotros, que nos envíen como todas sus dudas o todos los temas de los que quieren que hablemos. Hemos estado recibiendo algunos comentarios, ¿no? Sobre todo de los programas pasados, entonces se los agradecemos mucho. Sí, además en estos meses en los que no hemos estado, creo que ha cambiado demasiado el mundo de la tecnología. Se han desarrollado nuevas tecnologías, se han migrado algunas vemos que van en declive y otras van en realmente un gran ascenso, por lo que pues como bien dices, Balán, pues ahí si gustan compartir este podcast con sus amigos, si gustan darles like o poner una buena calificación para que podamos llegar a más gente y podamos hacer una comunidad más grande en la que podamos compartir opiniones, compartir puntos de vista y pues dialogar sobre este mundo de la tecnología y cómo nos afecta a nosotros como sociedad. Así es, eso es muy importante y se los agradeceremos mucho. Y bueno, pues un poco retomando los temas, el primero que hicimos de la primera temporada, pues justamente fue de inteligencia artificial. Y entonces eso fue en 2021, ¿no? Entonces el año pasado, ahorita ya ha habido un montón de investigaciones de varias universidades, de varios institutos que se dedican a hacer investigación sobre las inteligencias artificiales. Y por ahí uno de los que más me llamó la atención pues fue que muchos investigadores que se dedican a desarrollar inteligencias artificiales han estado diciendo, ¿no? O externando su preocupación de que probablemente la inteligencia artificial pueda destruir a la humanidad, ¿no? Y ya lo sabemos, siempre nos escuchamos como los del sombrero de aluminio, ¿no? Pero ahora no nada más somos nosotros, ¿no? Sí, nosotros éramos hace un año los que estábamos con estas teorías conspiranoicas, con estas teorías de destrucción de la sociedad, pero ahora creo que este podcast llegó más allá de lo que esperábamos, porque ya hay otras personas, además de nosotros dos, que piensan que sí puede tener consecuencias realmente destructivas o negativas. Sí, y digo, al final está muy interesante por ahí el papel que publicaron, donde dicen, bueno, es que también hay algo muy interesante, que es de la forma en que está siendo construidas las inteligencias artificiales. Y como sabemos que eventualmente lo vamos a poner en todos lados, en todo lo que hagamos como seres humanos, van a tener bajo su cargo, pues diversas tecnologías, ¿no? Entre ellas pues la armamentista, por ejemplo.
Entonces es una de las preocupaciones. La otra pues es que van a detectar al humano como literal como la Matrix, ¿no? O sea, un ser que no puede encontrar un balance, que está destruyendo a la naturaleza, o sea, su propio ambiente, y por lo tanto van a llegar como a esta conclusión de, bueno, pues entonces si te tengo que defender, o sea, si ponemos un poco las leyes de la robótica de Asimov, pero tú mismo eres el que te estás destruyendo, pues a lo mejor tengo que destruirte, ¿no? Hicieron por ahí algunas simulaciones, eso es como una reducción así súper cañona de todo esto, pero vaya, sí me llamó mucho la atención como las premisas, ¿no? De claro, si ven que tenemos este patrón destructivo, que incluso nosotros lo sabemos porque hay estudios sobre, por ejemplo, el calentamiento global, ¿no? O sea, el desastre de la naturaleza que hemos hecho, el impacto ambiental, pues obviamente una computadora también puede llegar a estas conclusiones, ¿no? Pues sí, es básicamente la computadora está aprendiendo de nuestro comportamiento, y nuestro comportamiento es el que está, a final de cuentas, marcando estas pautas y dando esta línea hacia dónde dirigirse, ¿no? A lo mejor esto que tú comentas lo vemos lejano o no lo vemos tan cercano a nosotros, pero yo les voy a poner el mismo ejemplo con algo que vemos, no sé, en Netflix. Si tú únicamente ves películas o series de narcos, pues lo que está aprendiendo el algoritmo es que eso es lo que a ti te gusta, y entonces cada que te sugiere una película de narcos y tú la ves, la inteligencia artificial o el algoritmo dice, le atiné y creo que estoy pensando de la manera correcta porque le estoy sugiriendo y está viendo este contenido, y lo que va a hacer es tratar de delimitar y otra vez darte el contenido que tú estás eligiendo, ¿no? Y siempre se va hacia ese camino. Si eso lo migramos a lo que estás comentando, Balam, de la guerra, es nuevamente el decir, bueno, veo que tú vas hacia este camino, entonces voy a seguir voy a seguir aprendiendo de esto para llevar un objetivo bien pues delimitado, que al final de cuentas es pues, la destrucción, ¿no? Sí, claro, incluso los objetivos y todas estas partes, ¿no? Siempre va a querer el objetivo, y ese es el tema también un poco de la investigación, ¿no? Como la metáfora que utilizan en uno de los artículos sobre este white paper, sobre esta investigación, es del Ouroboros, ¿no? Esta serpiente que se está comiendo a sí misma, precisamente por este camino lógico, ¿no? Si A me lleva a B y B me lleva a C y así, pero Z me lleva a A, entonces, ¿no? O sea, es como sí, regreso al mismo ciclo, justo porque el objetivo puede no estar claro, ¿no? O puede tener algo que no siempre va a ser lo que deseemos. Que de hecho me acordaste mucho de esta película de 1983, ¿no? De War Games, donde justamente es una máquina, ¿no? Que está diseñada para eso y que tiene el control de los misiles nucleares, y pues es obvio, ¿no? O sea, hacen todos estos cálculos justo de lógica, ¿no? Si esta cosa cree que estamos en guerra y lanza los misiles, en Rusia van a hacer exactamente porque bueno, pues ya saben, ¿no? Siempre Estados Unidos y Rusia, entonces si lanza los misiles, ellos van a hacer, el siguiente paso lógico es que ellos lancen sus misiles, entonces lo que sigue pues ya realmente se acaba la humanidad, ¿no? Entonces, ¿cómo lo desconectamos? Esa es como toda la premisa de la película. Ya sé, eso es ficción, pero pues también de repente, ¿no? Como hay estas cosas que dices, bueno, en ese momento en 83 era muy lejano, pero ahorita ya estamos, o sea, a 30, 40 años, ¿no? De 83. Entonces ya es un mundo totalmente diferente, donde dices, bueno, a lo mejor todavía no están conectadas, pero ya cada vez hay más predominancia hacia la automatización, incluso en lo militar, ¿no? Incluso en los misiles, en un montón de cosas. Entonces a mí dices, ¿qué tan lejos estamos de que lo controle una inteligencia artificial, ¿no? Y que le digan, bueno, pues haz esto. Especialmente también porque sabemos que los seres humanos siguen teniendo sesgos, o siguen teniendo pues este rasgo humano, ¿no? Que es el no, pues a mí no se me hace adecuado pues aventar una bomba atómica, ¿no? O sea, aunque me hayan entrenado, aunque sé que es mi trabajo, es algo difícil, y hay un montón de estudios al respecto. Entonces, obviamente la estrategia militar siempre va a ser cómo remuevo el elemento humano para que siempre sea automático, y lo haga una computadora que no va a tener esos conflictos emocionales y simplemente lo va a ejecutar.
Sí, y bueno, digo, eso ya nos estamos yendo al extremo de la guerra y cómo se están utilizando, por ejemplo, estos drones que ya tienen reconocimiento de patrones y pueden detectar algún objetivo hacia cuál explotar, ¿no? Y este objetivo, pues normalmente, como dices, está alimentado por los humanos. Entonces, en el momento en que los humanos llenen esta base de datos con objetivos que no son realmente claros, que pueden llegar a confundir estos drones, bueno, podemos tener consecuencias realmente desastrosas. Ahora, sabemos que estamos actualmente dentro de una guerra, y en esta guerra que está llevándose a cabo actualmente, pues también juega un papel muy importante la tecnología, y ya estamos hablando exactamente de inteligencia artificial o estos drones controlados por inteligencia artificial, ¿no? Sí, ciertamente. Y es una especie de parteaguas, ¿no? También esta guerra, justo por ese tema de la tecnología, ¿no? Por ahí, pues una de las principales o de los primeros actos que hubo en Ucrania, pues fue ciberataques, ¿no? O sea, fue cómo puedo tirar toda la infraestructura tecnológica antes de mover o movilizar ya tropas físicamente, ¿no? O sea, primero mueves como las tropas digitales, por así decirlo, atacas y tiras todo lo que puedas y luego ya mueves a tus tropas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final la dependencia que ya tenemos en el mundo moderno sobre la tecnología, pues es mucha, ¿no? Entonces tampoco es algo que se vaya a detener. Pues sí, ciertamente la inteligencia artificial está yendo a pasos agigantados y en cada vez en más cosas, ¿no? Así como los dispositivos pues iOS y bueno, el internet obviamente que ya está en prácticamente todo y cada vez encontramos más usos, pues ciertamente la inteligencia artificial va a ser un componente interesante para el futuro, ¿no? Y por ahí, bueno, nada más que también agregar que o sea, no todo es oscuridad y distopía. También de lo que ellos mencionan como posibles soluciones, pues es justamente acotar, ¿no? Mucho para cuáles son los objetivos de las inteligencias artificiales y que se programen estos alcances, ¿no? O sea, hasta aquí tú llegas y con eso podemos tener digamos, algo más controlado, porque también otra de las preocupaciones es como no sabemos qué es lo que pueden llegar a pensar, ¿no? O a desarrollar en cuanto a pensamiento, no sabemos si eso, ¿no? O sea, es necesariamente positivo para la humanidad o no. O sea, sí, decimos como no podemos tomar todas las decisiones nosotros y no siempre sabemos qué hacer, vamos a dárselo a una inteligencia artificial. Ajá, pero si no sabemos cuáles las cosas a las conclusiones que van a llegar, también puede llegar a ser peligroso, ¿no? Entonces ahí acotar mucho es interesante. Es que sí, efectivamente el machine learning vamos a dejar que la computadora le damos la información y que ella tome las decisiones basadas en esta base de información. Y como dices, no sabemos cuáles van a ser los resultados. Normalmente lo que hacen ahorita las empresas es que entre más dinero se obtenga, quiere decir que los resultados son los mejores, pero no sabemos las consecuencias o los daños secundarios que pueden llegar a tener esto, ¿no? Y nuevamente esto es una caja negra en la cual los desarrolladores saben cómo está programado, pero no saben a qué conclusiones van a llegar, cuáles son los resultados de sus algoritmos, y ahí es donde radica este peligro. ¿Cómo sabemos en qué momento estamos haciendo un bien o un mal para la sociedad? Es decir, actualmente lo que está haciendo el machine learning es crear burbujas en las cuales tú vives en tu mundo de tus redes sociales y puedes ver únicamente la información que el algoritmo decide que es lo mejor para ti. ¿Cómo? Pues con base a lo que tú has estado consumiendo, y de esta manera lo que hace es que las personas de derecha pues los alimentan de contenidos de derecha, los de izquierda contenidos de izquierda, los que tienen poder adquisitivo pues les van a llenar de contenidos para personas con poder adquisitivo, por lo que hace que mi red social o mi timeline mis redes sociales no se parezcan en lo absoluto a alguien que piensa totalmente distinto a mí. Estas burbujas pues sí radican
básicamente lo que uno le gusta, pero al final de cuentas esto lo que genera es una división entre personas, una división en la sociedad en la cual nunca vamos a poder coincidir si nosotros pensamos diferente, porque cada vez nos vamos encerrando en burbujas que el algoritmo decidió que es lo mejor para nosotros. Entonces pareciera que por un lado ellos están haciendo algo bueno, porque al final de cuentas voy a ver nada más lo que a mí me gusta, pero nunca voy a descubrir que otras cosas de alguien que piensa totalmente distinto a mí, que otras cosas también son positivas. Perdonen que vuelva otra vez al ejemplo de Netflix, pero nuevamente si yo únicamente estoy viendo películas o series de un tema, pues eso es lo que me va a recomendar y nunca voy a descubrir qué más hay allá fuera de ese algoritmo, qué otro contenido también es importante que vea, qué contenido me va a hacer reflexionar, me va a entretener, me va a divertir, pero que no tenga que ver con los temas que normalmente veo, y esas son las burbujas en las que es muy difícil de salir. Y pues desgraciadamente eso nos perjudica porque vamos a tener burbujas que están siempre en guerra, burbujas que están siempre en contra y burbujas que nunca van a tener algo en común porque estos algoritmos cada vez nos hacen ser más distintos entre nosotros. Sí, que también tienden a que la única interacción que existe entre estas burbujas es la polarización o el conflicto, ¿no? O sea, como yo estoy en el otro extremo que tú, por lo tanto estamos opuestos y somos enemigos y tiene que haber conflicto, ¿no? Que es lo que empezó a pasar, que también analizamos en nuestro capítulo por ahí de Facebook y de los algoritmos y de todo este tema de la whistleblower, ¿no? Que sacó esto, ¿no? Sí preferencia este tipo de contenidos porque generan más presencia en esta red social, pero también genera que estas personas queden todavía más aisladas en estas burbujas, ¿no? Y entonces dice, bueno, uno pensaría, bueno, entonces ¿qué repercusión tiene en la sociedad? ¿No? Porque por supuesto que hay una repercusión en la sociedad, que es esta que estabas mencionando, ¿no? No poder entender al otro, a pesar de que también ese es uno de los valores al menos occidentales, ¿no? Que es la democracia, es decir, sí se hace por voto popular, pero sí también es el que haya multiplicidad o diversidad de voces, de opiniones, ¿no? Y que eso enriquece al sistema. En cambio en estas burbujas pues ni siquiera hay un diálogo, ¿no? El único diálogo que existe es conflicto, ¿no? Es el odio o es el que tratar de desacreditar a la otra burbuja, y pues eso creo que tampoco nos beneficia como humanidad, ¿no? Eso al contrario hace que las diferencias, que todos estos conflictos que a veces son difíciles de conllevar, pues hagan cada vez más difíciles de conciliar, ¿no? Que cada vez sean mayores. Entonces, pues sí, definitivamente hay bastante camino por recorrer. Otra de las cosas que también mencionan como solución, que se me hizo muy interesante, pues bueno, es limitar que las opciones que puedan pensar estas inteligencias sean más como los humanos, que bueno, ahí habría que también analizarlo, pero es para que no tengan simplemente soluciones abiertas, porque soluciones abiertas pueden pues haber miles, ¿no? Millones, y no necesariamente todas son las mejores para los humanos o para el planeta. Entonces eso es interesante por ese punto mismo, pero también por el tema de, bueno, que imita a los humanos. Volvemos al tema de los sesgos, ¿no? O sea, ¿cuál sería un humano? No quisiera decir bueno o malo, pero ¿cuál sería lo saludable y qué sería lo que tenemos que evitar? Porque pues digo, humanos hay un montón, y tenemos en la historia ejemplos de humanos que dices, bueno, si ellos tomaran las decisiones ahora, pues no sería lo mejor, ¿no? Pero creo que sí hay que acotar mucho el cómo, ¿no? Y también porque a lo mejor puede que una de esas nos estén escuchando por ahí gente que se dedique también al desarrollo de inteligencias artificiales. Pues bueno, sería también interesante entablar estas conversaciones, ¿no? Justamente de repente salir de las cosas que creemos que nos puede dar la inteligencia artificial, o para las que estamos buscando desarrollar una inteligencia artificial, y como checar nuestras premisas, ¿no? Y decir, bueno, realmente esto es lo que queremos, y realmente lo que estamos haciendo nos va a llevar ahí, o puede haber algunas otras implicaciones que no estamos viendo, ¿no? Sí, el problema es que, como dices, hay una línea muy delgada entre el bien y el mal, y no sabemos ahora sí que quién es el bueno o el malo, y depende mucho de la moral. Y bueno, hay una computadora, pues no, es amoral. A final de cuentas, la computadora únicamente reacciona ante el estímulo que nosotros le vamos dando. Si ve que nosotros estamos reaccionando ante sus respuestas, ahí va aprendiendo, y es como podemos educar, entre comillas, a una computadora. Ahora, pasa algo muy curioso, porque
Nosotros creemos que programamos a la computadora, nosotros creemos que le damos las instrucciones a la computadora para que haga tareas para las cuales nosotros ya no queríamos hacer, ¿no? Sin embargo, actualmente estamos viendo que está sucediendo lo contrario, y esto es algo de lo que está cambiando a la sociedad. Ahora las computadoras son las que están programando a las personas. Sé que suena descabellado, suena loco, y a lo mejor voy a tener ahí reacciones negativas, pero al final de cuentas nosotros estamos haciendo lo que la computadora quiere, porque la computadora nuevamente nos arroja o nos muestra o nos da el contenido que considera que es el apropiado para nosotros. Y aquí se conecta con lo que dices. ¿Cómo sabemos si eso es lo mejor para nosotros? ¿Quién decide que eso sea bueno o que sea malo? La computadora no sabe, pero tampoco el que lo programó. La computadora está aprendiendo que nosotros estamos reaccionando ante eso. Y eso lo que nos trae como consecuencia es que la computadora está haciendo lo que a nosotros nos hace reaccionar más. Al final de cuentas, la computadora es la que nos está programando y nos está dando las instrucciones para que nosotros actuemos de cierta manera. Que si está bien o si está mal, no lo sabemos. Ni la computadora lo sabe, ni el que lo programó. Y nosotros lo sabremos tal vez cuando ya sea demasiado tarde, y ahí es donde debemos de tener muchísimo cuidado sobre nuestras acciones, ¿no? Claro, y que ahí, bueno, es para mí es como mi estribillo de todos los programas, ¿no? Que siempre estoy mencionando tema, o sea, derechos humanos, ¿no? Y por qué, o sea, para mí es una razón muy importante, ¿no? Y la razón es que después de la Segunda Guerra Mundial nos dimos cuenta como humanidad, ¿no? Que todas las atrocidades de las que somos capaces. Tenemos miles de años, ¿no? Registrados de historia, donde hemos registrado otras atrocidades, pero en la Segunda Guerra Mundial había tanta documentación, ¿no? Visual, fotos, videos, o sea, como creo que no se había visto hasta entonces. Y eso nos dio algo que se llamó derechos humanos como consecuencia. Dijimos, no podemos ya ser tan animales, no podemos ser tan despiadados, todo esto. Y dice uno, bueno, ¿por qué menciono esto? Pues esas son las bases, ¿no? O sea, ¿qué es lo que deberíamos imitar? Eso, ¿no? O sea, nuestro primordial o nuestro pilar como ser humano, como humanidad, debería ser los derechos humanos, porque tienen lógica, porque son equitativos, bueno, tienen todas estas propiedades que deben aplicar en todos los lugares para todas las personas en un mundo ideal. Entonces, por supuesto que si lo llevamos a este reino deberían de ser como codificadas y puestas hacia un algoritmo, pero pues bien lo que bien mencionas es eso, ¿no? No todo el mundo, no que no los conozca, pero pues de repente es como entra el conflicto de intereses, ¿no? O hago profit o respeto esto, porque pues por ejemplo uno de los derechos humanos que existen y que están documentados es el derecho a la privacidad, y pues ahorita cuántos temas de privacidad no tenemos con la tecnología, ¿no? Entonces, pero pues es a costa de la ganancia, ¿no? O sea, privacidad o ganancia es como lo están viendo algunas empresas. Uh-huh. Y también otro tema de cómo nos está moldeando como sociedad la inteligencia artificial es que no sé si últimamente han visto las imágenes que están creando estas inteligencias artificiales, ¿no? Hace que será 15 años, yo recuerdo que daba clases en la Universidad de Inteligencia Artificial, y en la primera clase un ejercicio que les ponía era imágenes creadas por computadora, y yo les decía, ¿cuáles son las imágenes que creó la computadora y cuáles son creadas por niños? Normalmente fallaban, pero eran imágenes comparadas con imágenes o dibujos creados por niños, ¿no? Y esto era ya difícil, estoy hablando de hace 15 años. Hoy ya hay imágenes creadas por computadoras que son mejores que cualquier pintor famoso, ¿no? Incluso por ahí me compartiste una nota donde una computadora ganó un premio a la mejor pintura, ¿no? Y esto es realmente pues increíble, ¿no? O sea, lo ves y dices, es que es verdaderamente alucinante. Y esto, bueno, ¿en qué nos afecta? Bueno, ¿cómo nos afecta? Pues porque ya vamos a tener que revolucionar incluso el arte, ¿no? En los próximos años vamos a estar viendo cómo música va a ser creada por computadora. Digo, no va a ser muy difícil ganarle a una letra de reggaetón. No traigo nada en contra del reggaetón y no sé nada de reggaetón, pero
al menos lo poco que he escuchado, pues es música bastante, creo que no es tan complicada de hacer, ¿no? Y una inteligencia artificial creo que podría mejorarlo fácilmente. Entonces, en unos años esperemos música en los primeros lugares creados por una computadora. Vemos ahora que ya hay pinturas espectaculares creadas por una computadora. Veremos incluso libros creados por computadora para todos aquellos que utilizan el Kindle. Cuando nosotros seleccionamos textos o subrayamos lo que consideramos frases que son las que nos gustan, pues hay inteligencias artificiales que están aprendiendo de esto que subrayamos y que saben que es relevante para ese lector para que puedan crear o generar libros o novelas que lleven este tipo de contenidos, ¿no? Incluso los libros que más se venden, pues esta inteligencia aprende para saber qué es el contenido que le tiene que dar al público. Entonces, en unos años veremos libros escritos por computadoras que van a ser bestsellers. Vamos a ver música, vamos a ver pintura, y entonces, así como el ajedrez fue revolucionado gracias a la inteligencia artificial, estamos hablando de que actualmente ya no hay persona que le pueda ganar a las computadoras jugando al ajedrez, pero no con eso murió el ajedrez. Lo único que significó es que se revolucionó la manera en la que se juega el ajedrez. Entonces, en los próximos años veremos una sociedad que veremos cómo reaccionamos o cómo cambiamos a la creación de contenidos, porque vamos a ver videos, vamos a ver música y vamos a ver libros y pinturas creadas por una computadora, y no vamos a saber diferenciar entre la creación de una computadora y la creación humana. Y entonces vamos a tener que cambiar, vamos a tener que revolucionar, y esto va a ser un cambio bastante interesante en la sociedad. Y que de por sí, ahorita estaba pensando que de por sí es difícil de repente identificar un montón de bots que existen en varias redes sociales, ¿no? Y ahora si le metes toda esta inteligencia artificial, pues bueno, o sea, va a ser algo con qué contender, ¿no? O sea, a nivel de seguridad, por ejemplo. Espérame, antes de que se me olvide, ahorita te regreso al micrófono, porque ahorita que mencionaste esto de los bots, ahorita sacaron, bueno, no sé, yo apenas lo descubrí hace una semana, una página que se llama podcast.ai, y es una entrevista que le hacen a Steve Jobs. Joe Rogan lo entrevista a Steve Jobs, y entonces es un podcast en el cual creo que cada mes van a estar sacando a personajes que ya fallecieron, y lo que hacen, bueno, pues es básicamente de todos los videos que existen, de todos sus audios, pues de ahí pueden imitar su voz, pero también se alimentan de las frases o de las palabras que más utilizan. Entonces puedes realmente escuchar a alguien que ya falleció con las palabras o con sus frases comunes, con su voz, y podrías, incluso no podrías diferenciar si ese podcast fue grabado antes de que falleció, ¿no? Pues, digo, sí, claro. Obviamente es antes de que falleció, ¿no? Sí, pero sí, lo que es que te das cuenta que ya no está, pero sí, claro. Exacto, pero la verdad es que ya podrían ahorita, si tú revisas tu historial en tu WhatsApp de todas las conversaciones que has tenido, pues ya fácilmente un bot podría suplantar a un Balam y hacerse pasar por ti y engañar incluso a las personas con las que más platicas, ¿no? Sí, a las personas cercanas no pueden detectarlo, sí, definitivamente. Y que además, sí, entonces también ya vamos, vamos a tener podcast también, ¿no? Entonces, ahora sí. Sí, no, es que también me acordaste me acordé de otra cosa que te digo, es ficción, pero aquí está, o sea, que pues Black Mirror, hay un episodio donde es uno de los servicios que dan, ¿no? Danos toda la información de esta persona, porque es una chica que se le muere el novio, ¿no? Entonces pues lo extraño mucho, entonces le da toda la información a esta empresa y hace justo eso, ¿no? Cómo hablaba por todos los textos, dice, mándame todos tus mensajes de WhatsApp, mándame todo el video, o sea, todo lo que tengas de esta persona, mándame. Entonces hacen este compilado y te mandan el humano biológico, que bueno, eso a lo mejor todavía no lo hemos desarrollado, pero todo lo demás ya está, o sea, ¿no? O sea, lo que acabas de decir, ya pueden decir, ok, aquí está esta persona que ya no está con nosotros, pero con toda esta información y con los algoritmos ya llegamos a que parece que está aquí con nosotros, ¿no? Y pues vuelvo a lo mismo, eso parece todavía así muy futurista y ya estamos teniendo grande progreso en varias cosas que parecen solo de ficción. Es como plot twist, perdón,
Vamos a decir que este podcast fue hecho por inteligencia artificial al final del episodio. ¡Tatán! No somos nosotros. Que nos vean en video son deepfakes. Oye, te interrumpí, ibas a hablar de seguridad. Sí, no, al final o sea, creo que va a ser difícil, por ejemplo, identificar estas cuentas falsas. O sea, yo lo pienso, por ejemplo, para cualquier red social o para cualquier sitio, ¿no? De repente distinguir a un bot ahora es difícil, y eso que todavía no tienen esta inteligencia, pues de repente ya que le pongas esta inteligencia artificial y que pueda imitar, ¿no?, un humano con bastante más precisión, pues va a ser mucho más difícil que estas cuentas puedan ser detectadas, ¿no? O sea, ¿cómo puedes banear de repente de usuarios en Twitter? O sea, o en mismo Facebook. O sea, todo el mundo tiene problemas con cuentas falsas y cuentas de bots hoy día. Ahora, si nos vamos a 10 años con este tipo de tecnología, de inteligencia mucho más desarrollada, pues va a ser un reto bastante interesante a resolver, ¿no? Era como lo que me vino a la mente. Y además de que también están usando la misma inteligencia artificial para generar predicciones, ¿no? Otro de los artículos que estuve leyendo, pues es le dieron 143,000 estudios, ¿no?, casos de estudio de 1994, ¿no? O 94 hacia atrás, algo así, no me acuerdo muy bien. Le dijeron, bueno, ahora haz la predicción de cómo se va a desarrollar. Basado en la información que te dimos, danos cómo va a desarrollarse la inteligencia artificial en los siguientes años. Y tiene un nivel de precisión casi del 100%, que dices, ¿no? O sea, con esta información limitada puedes ver que lo que sucedió en efecto, o sea, que trazar el mismo camino, ¿no?, que el que sí sucedió. Entonces dices, ok, ¿no? Es una predicción bastante importante. Entonces esto nos da pauta a que, pues obviamente le van a hacer preguntas pues similares hacia futuro, y pues van a empezar a tener como este nivel de confiabilidad en estas predicciones, ¿no? A lo mejor es también por eso otro de los mitigantes, ¿no?, para que no nos destruyan, decir, a ver, si hacemos esto con la inteligencia artificial, ¿qué pasaría?, ¿no? Y ver, pero volvemos a lo mismo, a lo mejor mi inteligencia artificial se da cuenta y dice, pero a lo mejor te oculto estos resultados, ¿no? O sea, puede haber un montón de pasos ahí que son interesantes, pero es un hecho que cada día hay muchas más cosas que están utilizando la inteligencia artificial y que no siempre estamos conscientes de ellas, ¿no? Sí, y ahora, con el cómputo cuántico, híjole, lo que vamos a ver va a ser todavía más sorprendente, porque ahora el tiempo en el que van a llegar a las conclusiones va a ser casi instantáneo. Realmente casi instantáneo, exactamente, ¿no? Entonces ya veremos en un futuro inteligencia artificial haciendo inteligencia artificial. ¿Qué significa esto? Pues que ya incluso la inteligencia artificial va a poder escribir algoritmos para ser más eficiente a la hora de hacer inteligencia artificial. Es decir, computadoras programando computadoras, inteligencia artificial programando mejor inteligencia artificial. ¿Con qué resultados? Pues no lo sabemos, es muy pronto para saberlo. ¿Que pueden ser positivos? Claro que sí pueden ser positivos, porque pues esto nos va a ayudar para encontrar vacunas, para encontrar curas para ciertas enfermedades, para ciertos desarrollos tecnológicos y científicos muy importantes, pero a final de cuentas el dinero no está ahí, ¿no? Desgraciadamente el dinero está enfocado en otras áreas que normalmente involucra a nosotros como personas, y lo que quieren es nuestro dinero y nuestro tiempo, ¿no? Nuestra atención, sí, ciertamente. Ahorita nuestra atención. En la era de la atención, no más que de la era de la información, la era de la atención, ¿no? Donde está nuestra atención es donde va a estar el dinero. Entonces, por eso es que ahorita todo lo que es marketing, branding y etcétera, pues tiene toda esta relevancia, ¿no? Digo, siempre lo ha tenido, pero ahora cualquiera lo puede hacer y en todos lados está, ¿no? Y por eso es que también ahí, ¿no?, estas predicciones también son pues interesantes, al menos a muchas compañías, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con esta marca? Si hago estas decisiones, ¿cómo se va a comportar el mercado? O darle datos que ya recolectan de seres humanos y decirle, bueno, ahora dime qué predicciones puedo hacer, ¿no? Basado en esto, ¿qué es lo que yo puedo hacer como una decisión para que sigan enganchados a mi red social, para que sigan enganchados a mi marca, para que compren más objetos digitales en mi universo o metaverso de videojuegos, o metaverso de red social, lo que sea, ¿no? O sea, ¿cómo puedo tenerlos ahí y que me den su dinero?
Sí, ahorita que está la guerra del streaming y que tenemos muchísimas plataformas para ver películas y series, y entonces uno creería que la competencia de Disney es Netflix y la competencia de Netflix es HBO, ¿no? Y uno dice, pero en realidad no, la competencia de ellos es el poder dormir. O sea, ellos dicen, no me importa las otras competencias, las otras plataformas de streaming, ¿no? Lo que me importa es que no se vaya a dormir. Lo que me importa es que siga aquí consumiendo y siga dándome, a final de cuentas, la atención que requiero, ¿no? Como plataforma. Entonces, bien, como dices, creo que ellos, aparte de nuestro dinero, también quieren que estemos más tiempo conectados. ¿Y cómo lo van a hacer? Nuevamente, nosotros somos los que alimentamos esta inteligencia o este machine learning que siempre nos va a dar contenido que va a hacer que estemos más y más conectados, ¿no? Y digo, lo podemos ver incluso con TikTok, ¿no? Que son videos realmente pequeños, videos realmente cortos, y se te va el tiempo pero de volada. Y cómo vamos alimentando este algoritmo que siempre nos va mostrando videos que hace que, aunque duren 20 segundos, te puedes pasar ahí horas. Sí, claro, te va ahí dando lo suficiente para que sigas pescando, y de repente también mete algunas otras cosas y dice, no, esto ya no tuvo buen desempeño porque se desconectó después de este video o así, ¿no? Pero sí, cualquier persona que tenga TikTok pues lo sabe, ¿no? O sea, dices, lo voy a checar 15 minutos y termina haciendo más tiempo, ¿no? Mucho más tiempo. Entonces sí, definitivamente el estar enganchados ahí es algo que también tenemos que considerar, ¿no? Y pues bueno, creo que podemos llegar al tema de las conclusiones. Pero antes de las conclusiones, quería por ahí mencionar el artículo que un poquito antes de entrar al aire te estaba comentando, ¿no? Porque es un poquito pues un win, por así decirlo, un win y un no tan win. No, que era lo que hablamos en uno de los episodios, y para que vean que no siempre nada más somos los de los sombreros de aluminio, pues bueno, por ahí ya salió un artículo que también voy a poner por ahí en la página, que habla acerca del nuevo, los nuevos goggles de Meta, de realidad virtual para el metaverso, y que pues ya van a empezar a monitorear el movimiento de los ojos para, en base a ello, ofrecernos anuncios. Y pues bueno, obviamente lo que habíamos dicho, ¿no? Pues ya con eso pueden ver qué parte del anuncio vimos, todo lo que ya hemos comentado, pues para que vean que no estábamos tan lejos de la realidad. Y ya lo que hicieron es poner este aviso de privacidad para el movimiento de los ojos, ¿no? Entonces tiene aviso de privacidad de todos los demás datos y uno específico para ese movimiento de los ojos, ¿no? Que te dicen, lo vamos a utilizar para mejorar la experiencia, lo cual siempre traducimos a te vamos a vender anuncios. Entonces, pues bueno, siempre hay que saber qué es lo que compramos y cuáles son sus repercusiones. Y recordatorio, no nada más habíamos predicho eso, ¿no? También pues van a ver tu iris, ¿no? Cómo se abre o se cierra, se me fue la palabra. Y también tu corazón, tu ritmo cardíaco, cómo se acelera dependiendo las imágenes que te vayan mostrando. Estas imágenes, también esto es importante, los videojuegos normalmente están prediseñados. ¿Qué significa? Pues que ya algún artista ya hizo estos escenarios utilizando polígonos, y pues lo único que va haciendo el videojuego es mostrándotelos y se van refrescando, se van creando, por así decirlo, pero ya lo creó previamente. Si tú vas caminando, si un programador de videojuegos no puso ahí un murciélago, pues nunca se va a aparecer, porque no fue programado previamente. Ahora Meta lo que quiere es que esto se vaya desarrollando de manera autónoma, se vaya creando dependiendo tus emociones, dependiendo lo que tú estás reaccionando. Entonces, si de casualidad te apareció por ahí un fantasma en este metaverso y vio que tus pulsaciones empezaron a acelerar, dice, bueno, creo que esto tuvo ciertas emociones que es lo que queremos. Entonces, pues la inteligencia artificial lo que va a hacer es empezar a desarrollar, a crear estos personajes que no los hizo un programador, sino que la misma inteligencia las va a estar creando en el momento. Entonces tal vez este metaverso te va a empezar a poner vampiros, murciélagos y cosas que no había pensado el programador, no se le habían ocurrido, pero sí a una inteligencia artificial.
que reaccionó porque vio tu ojo, porque vio tu iris, porque vio tus pulsaciones y porque se dio cuenta que eso es algo que te está estimulando y estás respondiendo ante ello, ¿no? Entonces ahora vamos a estar viendo videojuegos que no hizo explícitamente o al 100% un programador, sino que una inteligencia artificial con base ya en información que tiene previamente. Y bueno, ahora sí vamos a jugar diferentes videojuegos, vamos a tener diferentes experiencias. Pareciera bueno, pero no es sí, bueno. O sea, se escucha muy emocionante, pero también cuando piensas, ¿no? Uno, pues todos esos datos biométricos en tiempo real, ¿no? Que vas usando la inteligencia artificial y que obviamente, pues, sin un modelo de negocios, pues, ninguna empresa se subiría a ello, ¿no? Entonces es obvio que, claro, por ejemplo, dices, me voy a meter a mi juego de horror, de adaptativo, ¿no? Y sí, o de frente a tus mejores miedos, porque también te lo van a meter como, claro, vas a superar tus miedos, pero pues no necesariamente, ¿no? Si te espantan con algo que te da mucho miedo, no necesariamente lo superas. Entonces vas a tener este miedo y dices, ok, ya me voy a desconectar. Y antes de desconectarte, pues ¿qué va a pasar? ¿No? El anuncio o algo, porque ya saben que estás, ¿no? Alterado, que no estás en tus 5 sentidos, por así decirlo, estás movido emocionalmente, ¿no? O viceversa, a lo mejor lo que quiere, pues, es el señor Zuckerberg, ¿no? Que pasemos ahí casi 40 horas de las 24 del día, ¿no? Entonces, pues va a decir, ve tu película y lo mismo, ¿no? O sea, también películas adaptativas y sí, claro, llora, ríe, grita y todo esto, ¿no? Pero después de que lloraste y todo estás alterado y estás vulnerable, anuncio, ¿no? O sea, obvio, ¿por qué? Pues porque ese es su modelo de negocios, ellos venden anuncios, entonces, ¿qué es lo que van a querer? Pues venderte más anuncios o más productos. Y pues es un tanto emocionante pensar, claro, un videojuego que no sabes qué va a pasar y que se va a adaptar a ti, pero de otro lado también un tanto creepy y invasivo, ¿no? Sí, pues van a saber tus emociones y tus sentimientos, incluso más que cualquier persona que Sí, te hasta quiere y más que que te tú conozca mismo mucho. de repente, ¿no? O sea, Hasta uno de tú repente mismo. requiere mucho introspección, entonces que te midan todo eso, pues sí es un Y tanto. vas a comprar artículos que ni siquiera sabes por qué, ¿no? Pero ya fuiste manipulado, ya fuiste llevado hacia ese objetivo que era que compres ese producto, ¿no? Y al final de cuentas no sabes ni por qué, pero alguien ya te movió internamente, ¿no? O mejor Y aún, o sea, digitales, ¿no? O sea, pensé en este tipo de caso de los videojuegos. Claro, te salen fantasmas porque le tienes miedo. Aquí está el objeto antifantasmas, ¿no? Solo por $9.99. Y entonces ya nunca más te van a salir fantasmas. Pero luego ven que otra cosa te da miedo. Entonces, ¿no? O sea, digo, ya eso es como muy distópico, pero me estoy yendo muy lejos. Pero, o sea, no lo sé, ¿no? En una de esas. Sí, incluso te pueden vender tiempo de terapia, ¿no? Para que superes tus miedos. Pero virtual. Claro, obviamente. Obviamente va a ser un ¿no? terapeuta virtual y es una Una inteligencia artificial artificial de terapia. Sí. que te va a ayudar a superar ese miedo, pero seguramente te va a meter otro miedo, ¿no? Porque si no se les acaba el negocio. Sí. Bueno, ya estamos demasiado afectados, ¿vale? Creo que es momento de despedirnos, y no sé a dónde vamos a llegar. Sí, ciertamente. Creo que pues bueno, las conclusiones son, como hemos dicho muchas veces, pues bueno, siempre que entremos a alguna nueva tecnología, más que entrar con el miedo, el pánico o estos futuros distópicos, pues simplemente con la conciencia, ¿no? Decir, a lo mejor no nos vamos a aventar el aviso de privacidad ni los términos y condiciones porque son de repente kilométricos, pero a lo mejor darles una checada o ver el resumen ejecutivo en algunos sitios que se dedican a hacer eso. Y también entender, ¿no? O sea, leer un poquito de los artículos, escucharnos, por supuesto, también, ¿no? Para decir, ok, esto es lo que están haciendo con nuestros datos, o eso es lo que parece apuntar, lo que van a hacer con nuestros datos, ¿no? Y entonces, con esta conciencia podemos elegir un poco mejor si compartimos y nos metemos de lleno a todo, sin fijarnos, o podemos de repente ir un poco más pausados o levantar ciertas preguntas y ciertas pues preocupaciones que tenemos como lo hacemos aquí, ¿no? Recordemos que somos manipulables, absolutamente todos somos manipulables, nos pueden controlar y nos pueden intimidar,
pero actualmente lo hacen mediante algoritmos. Y estos algoritmos pues son cajas negras donde nadie sabe realmente cómo está funcionando y cuáles son los resultados y conclusiones que van a obtener de estos algoritmos. Estas cajas negras no hay poder actualmente que nos revele por derechos de autor. No es posible que revele cómo funciona este algoritmo. Por lo tanto, lo único que nosotros podemos hacer es tratar de estudiar los algoritmos desde afuera, ver cómo son los resultados que estamos obteniendo, las consecuencias que estamos obteniendo, y creo que para esto está sirviendo este podcast, tratando de analizar cómo se está comportando la sociedad con base en estas redes sociales, cuáles son las consecuencias y qué es lo que pudiera llegar a venir para tratar de estar un poquito pues más informados, porque también eso es importante, ¿no? Creo que la ignorancia puede llegar a costar caro. Y me refiero a la ignorancia en el aspecto en que ellos lo que menos quieren, o estas grandes empresas lo que menos quieren, es que uno esté informado, y para que ellos puedan pues extraer lo más que se pueda de nosotros. No nada más, como dijimos hace rato, no nada más es económicamente, sino también requieren de nuestra atención y lo más valioso que tenemos, que es nuestro tiempo, y también algo que tenemos que es muy valioso, que es la familia, y que creo que es algo que también se está perdiendo por culpa de estos algoritmos, ¿no? Donde nuevamente estas burbujas, como hablamos al principio, hace que cada vez nosotros nos encerremos en mis memos. No sé si esa palabra existe, pero creo que entienden lo que quiero decir. Sí. El aspecto en que cada vez nos volvemos más ensimismamos. Sí, oye, si ya inventar palabras. En que somos más, es que no encuentro la palabra, egoísta es la palabra que quiero buscar, ¿no? Donde cada vez queremos sacar mejor provecho únicamente para nosotros y no nos importan los demás, creemos que los demás son los enemigos, y son estas burbujas las que se están creando actualmente y con las que debemos de tener mucho cuidado. Ciertamente. Pues bueno, esa es mi conclusión. Ciertamente, y yo concuerdo. Y pues bueno, nada más les quería recordar a la audiencia, pues bueno, denos ahí, como bien lo decías al inicio, ¿no? Un review si pueden, si les agrada, compártanlo con sus familiares, amigos, en sus redes sociales. Nos ayudaría mucho, porque en efecto, como bien decías, pues queremos generar una comunidad, ¿no? Queremos que se haga la discusión cada vez mayor, ¿no? Que de repente también nos hagan ciertas preguntas sobre algunos de los episodios que hemos hecho, o a lo mejor sobre temas que no hemos tocado y que les interesan. Sería muy interesante recibir todos esos comentarios y retroalimentación, para obviamente seguir esta conversación, y que cada vez haya más voces también en el proyecto, y que podamos tener una interacción directa con cada uno de ustedes, ¿no? Y recuerden también que no tenemos verdad absoluta, nadie sabe el futuro, nadie sabe cómo se va a comportar la tecnología en varios años. Nosotros lo único que hacemos es ver lo que ha pasado, lo que está pasando y qué podría llegar a suceder. No es como querer asustarlos o decirles que el futuro se ve bastante oscuro. No, simplemente es la tendencia la que estamos tratando de visualizar. Algunas veces adivinamos y le atinamos, y otras veces erramos. No sé, seguramente hace 20 años nosotros en este podcast pudiéramos haber dicho que las videollamadas eran el futuro, y actualmente tenemos la tecnología y nadie hace videollamadas, todavía seguimos utilizando el texto. Es más, ya ni siquiera queremos la voz, ¿no? Y eso es algo que no se esperaba, ¿no? Hace 20 años. Entonces, este podcast no es que tengamos la verdad absoluta, y para eso queremos crear esta comunidad, para que también escuchemos otros comentarios y podamos retroalimentar, y entre todos pues tratar de hacer un mejor futuro. Ciertamente. Y pues con eso, yo fui Bala Mendoza, muchas gracias por escucharnos. Rodrigo Bernardino, es un placer estar de regreso en esta segunda temporada de Digital Humanity, Humanidad Digital. Gracias y hasta luego. Hasta luego. Digital Humanity, Humanidad Digital. Digital. Humanidad Digital. Humanidad Digital. Digital Humanity, Humanidad Digital. Humanidad
digital.